Esto es Palabras de Paso, un podcast donde nos sumergimos en busca de las letras perdidas. Hola querida audiencia de Palabras de Paso que nos escuchan desde toda Hispanoamérica, desde la ciudad de Las Piedras en Canelones, Uruguay, con el apoyo del Centro de Formación José Artigas. Quien les habla, Waldemar Fontes, y el Grupo Cultural Artes Entre Columnas, le damos la bienvenida a nuestro programa del mes de noviembre de 2024. Micro de noticias culturales. Queremos comentarles que estuvimos participando en el encuentro llamado La Galatea, en su tercera edición. La Galatea es un encuentro de editoriales y ferias de libros de autores nacionales, donde además se entregan el premio a las letras y hay actividades literarias, música y otros eventos. En esta tercera edición, que se realizó entre los sábados y domingos 16 y 17 de noviembre en el jardín del Museo Nacional de Artes Visuales, participamos junto a Deletreo Ediciones y a Ediciones del Bosque de un conversatorio que ya le contaremos. La feria La Galatea nació en 2021 como parte de los homenajes a los centenarios de Amanda Berenguer y José Pedro Díaz, quienes fundaron la editorial La Galatea en Uruguay, fundamental para dar a conocer a escritores de la famosa generación del 45 de nuestro país. Este año, la grilla de actividades incluyó la ceremonia de entregas de premios a las letras 2024 y el Gran Premio a la Labor Intelectual. Hubo además actividades literarias organizadas por las editoriales con conversatorios entre escritores y editores de diversos géneros como ciencia ficción, poesía, literatura infantil y juvenil y narrativa. Como les decíamos, el sábado 16 de noviembre tuvimos oportunidad de participar de un conversatorio titulado Crecer con un libro, literatura infantil emergente y consciente, un diálogo sobre literatura infantil y los procesos creativos y editoriales, donde participaron por Deletreo Ediciones, su directora Noelia Viqueira, autora de Un mundo en mi cabeza, 10 cuentos dedicados a la creatividad, la imaginación, el mundo onírico infantil y el cuidado de la naturaleza, con ilustraciones de Agustina Mandasen. Y participamos, quien les habla, Waldemar Fontes, como autor e ilustrador del libro Un pingüino de experimento, publicado por Ediciones del Bosque, junto a Walter Birrún, editor y director de Ediciones del Bosque. En ese conversatorio planteamos el proceso creativo de cada uno de los autores y cómo nos fuimos motivando para llegar a escribir para niños y generar las ilustraciones y todo lo que está relacionado a este mundo visual y literario. Palabras de paso. Vamos a escuchar cuentos. Les invitamos ahora a escuchar este cuento de Wendy Fabra, titulado Las alas de Nahue, historias de un pájaro bobo, que fuera publicado en Montevideo por Banda Oriental en el año 2001. El cuento dice así: Los pingüinos son seres confiados e ingenuos, por eso han recibido el apelativo de pájaros bobos. Este nombre se incluye en el libro a fin de mostrar cómo los hombres, genéricamente hablando, solemos confundir inocencia con necedad. Dedico este libro, dice la autora, a todos los seres cándidos del mundo y muy especial a los niños. Capítulo 1. Nahue contemplaba el mar profundamente ensimismado. De pie sobre las rocas de la costa, su mirada ahondaba en el intenso verde y se perdía en la lejanía. Allí, en el extremo sur del mundo, donde el agua quiebra en algo la blanca uniformidad de los glaciares y las montañas nevadas, Nahue, el pingüino, soñaba despierto. En esa edad en que otros como él estaban ocupados formando parejas, Nahue ignoraba a su fiel enamorada Isa y se adentraba en sus fantasías divagando con otros mundos.
El mar lo llamaba y era bien sabido que a él nada lo atemorizaba. De su abuelo, que había sido un gran viajero, Nahue había heredado su afán de aventuras. El anciano aún volvía de vez en cuando al roquedal para deleite de los demás pingüinos, quienes se reunían a oír las historias de sus extraordinarias travesías. Escuchándolo, Nahue aprendió a soñar. Tan grande llegó a ser su anhelo por conocer nuevas tierras que, a pesar de su amor por su lugar y sus hermanos, una noche se decidió a partir. El sol caía sobre las tierras blancas cuando entró al mar nadando sobre la superficie. Las patas estiradas hacia atrás, miró por última vez la costa donde había nacido, tomó impulso y se zambulló, sumergiéndose en las verdes profundidades. Así nadó y nadó hacia el norte, convencido de ir al encuentro de una nueva existencia. Atento a cualquier amenaza que pudiera surgir en el mar, ya que existen numerosos enemigos que acechan a los pingüinos, iba capturando pececillos para alimentarse. Cruzó cardúmenes y bancos de algas y hasta un pequeño barco pasó bufando a escasa distancia de su lomo. Una mañana llegó a una playa de arenas tan blancas y finas que los pies se hundían en ella. Chueco y tambaleante caminó al sol agitando las aletas y estirando el cuello. Se veía elegante y él lo sabía, con su manto de plumas azulado y brillante que le cubría el lomo y que se teñía de una purísima blancura en el pecho y el vientre. Tan ocupado estaba en el cuidado de su apariencia que no percibió a la muchacha que se acercaba caminando por la orilla. Cuando la vio, estaba tan cerca que a Nahue le hubiera sido imposible huir. Divertida, ella lo observaba en silencio. «Es blanca y suave como la arena fina», se dijo Nahue para sus adentros. Luego, la muchacha retomó su camino y tras ella echó a andar el pequeño pingüino con su paso torpe. En el recodo de la playa, donde la arena se diluye entre negras rocas, la muchacha apuró el paso, agitando su mano en una gentil despedida. La visita se repitió a la mañana siguiente y a la otra y a la otra. Ella llegaba y se saludaban alegres, caminaban juntos al sol o se perseguían entre la espuma blanca de las olas. Por 2 veces, Nahue la guió hasta bien alejados de la costa, nadando a su lado, cuidando que estuviera segura. Allí, en el mar profundo, le gastaba bromas, desapareciendo bajo las aguas y manteniéndose oculto hasta que ella empezaba a llamarlo entre nerviosa y risueña. Entonces él reaparecía, divertido, con un pececillo en la boca o con una corona de algas sobre la cabeza. Cuando su amiga se iba, Nahue nadaba o jugaba a las escondidas con un cangrejo gris y patudo. Por las noches dormía en la arena, ocultando la cabeza bajo una de sus aletas. Durante una semana el pingüino permaneció en la playa maravillado ante el descubrimiento de los seres humanos. Cuando vuelva a mi roquedal, contaré que son seres dulces y afectuosos, pensó. Sin embargo, con el transcurrir de los días, el sol comenzó a entibiar la arena y aparecieron en la playa otras personas que no recibieron a Nahue como él hubiera esperado. Algunos niños le tironearon las plumas de su lomo. También unos animales raros cubiertos de pelo que los niños llevaban atados con correa se empecinaron en perseguirlo. Nahue debió nadar hasta lo más hondo para ponerse fuera del alcance de los mordiscos que le tiraban los animales peludos que llamaban perros. Con pesar, comprendió que no todos los seres humanos eran como su amiga, la muchacha bella, y que su lugar no estaba entre ellos. Por eso, una mañana, antes de que la playa se viera invadida por la gente extraña y animales más raros aún, decidió continuar su viaje. Dibujó una graciosa hierba en la arena blanca, porque Nahue no conocía las flores, y retomó su rumbo mar adentro, fiel a lo que él creía su sueño de libertad. Capítulo 2. Nahue prosiguió su travesía. Confundido por las contradicciones que había observado en los seres humanos, nuevamente, solo en la inmensidad del océano, muchos días le parecieron interminables.
Una noche, más oscura que de costumbre, divisó a lo lejos una lucecita y hacia allí se dirigió, ansioso de compañía. Al acercarse pudo apreciar que la luz provenía de las ruinas de un barco hundido a medias en el mar. ¿Cuál no sería su sorpresa al encontrarse con un pulpo viejo y barrigón que lo recibió con cara de pocos amigos? ¿Se puede saber, digo yo, qué hace un pingüino por estas latitudes?, preguntó el pulpo malhumorado, sosteniendo un farolito con uno de sus brazos, mientras que con otro se rascaba la cabeza, exteriorizando su extrañeza, y con otro se acomodaba el sombrero para lucir presentable ante la inesperada visita. «Buenas noches, señor pulpo», contestó Nahue, que no se atemorizaba ante nada. «He salido de viaje y me sentía solo, sin nadie con quien hablar». «Pues vaya novedad eso de sentirse solo», suspiró el dueño de casa meneando la cabeza. «Yo hace muchísimo tiempo que no converso con nadie. Pero, si te parece, podríamos ejercitarnos. Yo comenzaré por ser el mayor. Mira, sería mejor que pasaras y te acomodaras en aquel camarote que es el menos húmedo. Mi hogar no es más que un viejo barco que ni siquiera alberga un tesoro, pero ofrece refugio cuando la marejada arrecia. Sabrás que yo nací aquí hace mucho tiempo, allá por la época en que vinieron los hombres a la caza de la ballena blanca». Vencido por el cansancio, Nahue escuchaba de pico abierto a su anfitrión que seguía hablando. Y decía, era una ballena tan enorme que ella sola logró hundir el barco, que desde entonces ha sido mi hogar. Los ojos del pingüino se cerraron irremediablemente, arrullado por la voz del pulpo y mecido por el vaivén del mar. Cuando despertó, tras dormir apaciblemente varias horas, el anciano pulpo había avanzado algunos años en su historia y seguía con su cháchara. «Fue por esa época», decía, «en que me hice boxeador. Aún guardo mis viejos guantes», dijo señalando con uno de sus brazos una hilera que a Nahue le pareció larguísima. «¿Boxeador has dicho? ¿Qué es un boxeador?» «Yo nunca conocí uno», dijo Nahue. Un tanto dubitativo ante la pregunta, el pulpo intentó una respuesta. «Un boxeador es alguien que enfrenta a otro en un combate pugilístico». «¿En un combate qué?», insistió Nahue, a quien no le agradaban las respuestas a medias. «Es cuando dos seres se miren en una prueba para demostrar quién es el más fuerte y el mejor». «Ah, eso sí lo conozco», contestó Nahue prontamente. «En el roquedal, los pingüinos se enfrentan nadando para ver quién es el más veloz. Pero tú has dicho que en el boxeo combaten». «¿Qué quiere decir eso?», preguntó Nahue curioso. «Bueno, verás, se trata de una competencia». «¿Qué quiere decir combatir?», porfió Nahue, viendo que el pulpo evitaba la respuesta. «Bueno, combatir es pelear», respondió el pulpo acorralado. «Me imagino que sabrás qué es pelear». «¿Quieres decir que se golpean?», preguntó asombrado Nahue. «Pues sí, pero ese juego no lo inventamos nosotros», dijo a modo de disculpa el pulpo. Viendo que su anfitrión se avergonzaba, el pequeño pingüino se compadeció de él y cambió rápidamente de tema. «Perdona, he interrumpido tu historia con mis tontas preguntas. Cuéntame más, por favor». Aliviado, el pulpo fue narrando con lujo de detalles. «Yo era muy bueno, ¿sabes? Y luchaba contra rivales muy fuertes. La vez que te voy a contar me tocó pelear con un enorme cachalote, el más temible de todos los adversarios. Nadie quería enfrentarlo porque era malvado y traicionero. Alrededor de un cuadrilátero de arena se congregó el público. Ubicado en primera fila, provocando las airosas protestas de los de atrás que no veían nada, se hallaba un elefante marino. A su lado, la sirena trataba de acomodar su cola ante un incómodo asiento, un poco molesta porque las corrientes del fondo del mar la despeinaban. Una familia de medusas que se encargaba de la vigilancia flotaba sobre el cuadrilátero mostrando sus amenazantes panzas azuladas. También estaban los lobos marinos levantando apuestas y los tiburones que empeñaban joyas alguna vez robadas de los barcos hundidos. Todos apostaban a favor de mi rival. Él enseñaba sus enormes dientes e impresionaba. Se decía que era despiadado y feroz, y que su bocado favorito eran los pulpos,
lo cual no contribuía para nada a mi tranquilidad. Yo ejercitaba los brazos mientras esperaba que sonara la campana. En el fondo de mi corazón tenía miedo, pero no pensaba demostrarlo porque allí en la tribuna, frente a mí, estaba la más bella pulpa que se pueda imaginar. Ella era grácil, de bien torneados brazos y sus ojos se iluminaban con una mirada que yo no hubiera soñado con olvidar jamás. Entonces la campana sonó. El cachalote nadó al centro del ring. Lanzó su corpachón enorme hacia adelante y de un solo empujón me tiró contra las rocas. Allí quedé, deslizándome hacia las profundidades del sueño, cuando de pronto mis ojos, ya casi cerrados, vislumbraron el rojo sombrerito adornado con graciosas algas que lucía mi enamorada. ¿Qué estoy haciendo?, pensé, dándome por vencido, ¿acaso? De un salto me puse de pie, pestañeando con fuerza, porque frente a mí veía 2 cachalotes, mientras mi enemigo, que por suerte no era más que uno, me observaba con desconfianza. Entonces decidí echar mano a mi recurso secreto, ideado para casos de emergencia. Primero del lado derecho y luego del lado izquierdo comencé a hacer girar mis brazos a toda velocidad como si fueran las hélices de un barco. Inmóvil ante el asombro, me miró arremeter contra él. Trató de cubrirse, pero mientras esperaba un golpe de un lado lo recibía de otro, y así lo fui llevando contra las rocas enanas que rodeaban el cuadrilátero mientras toda la tribuna aplaudía, porque en el fondo nadie quería que el cachalote ganara. ¿Qué más puedo contar, amigo pingüino? Por supuesto que gané esa pelea. Enamoré a la pulpa y pasé a ser el héroe de esos parajes. Claro, que eran otros tiempos. Y diciendo esto, el pulpo bajó la cabeza apenado y cruzó sus brazos, originando una especie de nudo incomprensible sobre su cuerpo barrigón. Pero unos aplausos calurosos lo sacaron de su tristeza. Nahue golpeteaba sus aletas entusiasmado. ¡Bravo, amigo, bravo! Aunque no comprenda el voceo, me ha resultado una historia emocionante. Mírate nomás, cuando te conocí pensé que eras malhumorado y aburrido, y resulta que has vivido aventuras asombrosas. Yo creo que sea cierto que hasta el más humilde de los seres tiene una historia que contar. Hasta yo, que soy tan joven, también tengo la mía. Así, compartiendo recuerdos, los amigos permanecieron juntos. Cuando desde lo alto un resplandor atravesó las aguas y anunció el nuevo día, Nahue se dispuso a partir. Agradeció a su amigo y tras desenredarse de su abrazo cariñoso, suspiró un par de veces, se sonó la nariz mientras hacía firuletes en el agua con las aletas para disimular su emoción y partió. Capítulo 3. Algo cansado de la eterna humedad del mar y con el corazón lleno de nostalgia, Nahue decidió tentar suerte en tierra. Pronto arribó a la orilla, donde el mar golpeaba con furia contra las rocas, como si quisiera derribar las barreras que le impedían el paso. El suelo estaba tapizado de piedras, todas llamativas y similares entre sí, de un color verde oscuro. Nahue salió del agua y, sacudiendo su plumaje empapado, fue trepando con dificultad, tratando de acomodar sus patas a las formas ligeramente curvas del suelo. De pronto, una de las piedras se amacó suavemente bajo el peso del pingüino y, asomando su cuello largo y rugoso, dejó escapar un suspiro de protesta. Nahue, asombrado, quedó sorprendido en la mitad del movimiento, lo que provocó un nuevo resoplido de la supuesta roca, que no era otra cosa sino una tortuga marina. Mejor dicho, una cantidad de tortugas que comenzaron a asomar sus cuellos al oír la protesta de su compañera. El de ahí arriba, que no soy una alfombra, se indignó la tortuga pisoteada. Perdón, se azoró Nahue, moviéndose hacia un costado y provocando el enojo de la tortuga vecina. Y así estuvo un rato, saltando de un lado al otro, moviendo a risa a las tortugas, porque en realidad Nahue era un pingüino aún pequeño que no pesaba mucho. Una vez despiertas, comenzaron un baile a ritmo de vals, haciéndole perder el equilibrio. La, entonaban las tortugas francamente divertidas. Deténganse, por favor, suplicaba nuestro amigo, dando torpes pasos de pingüinos. Paren de bailar, que no soy un equilibrista. Viendo que el pequeño no se divertía, una de las tortugas convocó a las demás a detener el baile.
Compañeras, dijo con voz fuerte y decidida, nosotros, las tortugas, no somos amigas de burlarnos de nadie, ¿verdad? No, contestaron respetuosamente las demás, mientras se movían en torno a un círculo de arena sobre el que se paró Nahue algo más tranquilo. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó. Somos las tortugas de mar, que salimos a poner nuestros huevos en esta playa secreta donde los hombres no llegan, explicó el que había hablado primero. ¿Ustedes temen a los hombres?, preguntó Nahue, extrañado, ya que él no le temía a nadie. Que si le tememos, ellos nos matan a golpes de garrote para sacarnos nuestra carne. No tienen corazón, se indignó la tortuga. Yo conocí una muchacha que era muy buena y que no hubiera matado ni una mosca, murmuró Nahue, quien nunca se conformaba con una respuesta a medias. No todos son iguales, pequeño pingüino, pero debes cuidarte de ellos. Son muy distintos de nosotros. ¿Y por qué es eso?, preguntó Nahue, que estaba aprendiendo mucho. Vaya pregunta la tuya, rió la tortuga, estirando y encogiendo su cuello. Esto no es fácil de contestar, y yo solo soy una tortuga ignorante. Lo único que te diré es que de todos los seres vivos, el humano es el único que puede elegir lo que hace. ¿Entiendes? El tiburón no elige comer otros peces porque ese es su alimento. Nosotras, las tortugas, no elegimos comer algas porque de eso vivimos. Los hombres, en cambio, pueden elegir qué destruir y qué no. Eso es lo que ellos llaman libertad. «Libertad», exclamó Nahue. «Es lo que yo he venido buscando en mi viaje». La tortuga lo miró con ojos solemnes. «Ah, pingüino, tú aún eres muy joven, pero yo, que cumplo la semana que viene muchísimas veces 7 años, aprendí que la libertad no se encuentra en un viaje». Repentinamente, un alboroto de aleteos y chillidos descendió del cielo. Una cantidad de buitres negros revoloteaban sobre las tortugas cada vez más bajo. Habían avisorado los huevos, que desde hacía un rato comenzaban a cascarse. Nahue contemplaba maravillado el nacimiento de cientos de minúsculas tortugas. Apenas asomados sus endebles cuellos de entre los rotos cascarones, iniciaban una loca carrera hacia el mar, impulsadas por sus tembleques aletas. Obedeciendo ciegamente su instinto de llevar al agua, se zambullían, quedando fuera del alcance de las aves cazadoras. Ante su mirada impotente, muchas no lograban llegar al mar y eran devoradas por buitres de largos y encorvados picos. En eso reparó en una pequeñísima tortuga, más debilucha que las otras. Se impulsaba como sus hermanas con una aleta primero y con la otra después, arrastrando su pancita por el suelo y generando un vaivén que hubiera resultado gracioso, de no ser por el enorme buitre que volaba directo hacia ella con el pico abierto, pronto para engullirla. El corazón de Nahue se detuvo. Unos 10 metros lo separaban de la recién nacida tortuga y el ave se abalanzaba en picada. Fueron unos brevísimos instantes de vacilación. Luego, toda la energía del cuerpo del joven pingüino se concentró en sus chuecas patas y a toda velocidad se dirigió hacia la tortuguita, cubriéndola con su cuerpo esponjoso. El ave lanzó un graznido de rabia y quedó allí revoloteando en espera de la más mínima oportunidad para atrapar a su presa. Pero el pingüino comenzó a dar pequeños pasos protegiendo a la diminuta tortuga, quien seguía con su desesperada carrera hacia el mar, y hasta allí la escoltó Nahue. Ya en la misma orilla, la extenuada tortuga giró su cuello y su mirada recién estrenada al mundo se cruzó por un instante breve y hondo con los ojos de Nahue, tras lo cual se sumergió en las aguas que salvarían su vida. Capítulo 4. El joven pingüino permaneció algún tiempo en la playa secreta meditando sobre el mar y sus misterios. Sus amigas, una vez cumplida su misión, se internaron hacia aguas profundas. La más anciana se quedó para el final y viendo a Nahue tan triste por el trágico fin de muchas tortugas, intentó consolarlo. Así es el mar, Nahue. Todos somos alimento de alguien y la muerte de algunos permite la vida de otros. Pero debes tener en cuenta que no todas las tortugas mueren. Somos muchas las que sobrevivimos y volvemos una y otra vez a esta playa a poner nuestros huevos para que nazcan cientos de nuevas crías y hasta ahora les hemos ido ganando la batalla a los depredadores. ¿Entiendes? Nahue fue entendiendo y aunque nada lo atemorizaba,
Se inquietó al pensar que él también sería un codiciado alimento para otras especies. Pensó en el ancestral enemigo de los pingüinos, la foca leopardo, y comprendió por qué en el Roquedal era tan temida. Fueron muchas las cosas sobre las que Nahue meditó allí en esa playa solitaria y allí también donde comenzó a sentirse responsable por su propia vida. Una mañana en que caminaba cabizbajo por la orilla, una ola arrojó a sus pies a un tornasolado caballito de mar que quedó enterrado de cola en la arena de la playa, retorciéndose de indignación y rabia. «¡Maldita ola!», rezongó, con un vozarrón que no concordaba con su pequeño y delicado aspecto. Yacía semienterrado en la arena, refunfuñando palabras irrepetibles, cuando reparó en Nahue. «¿Y tú qué miras?», preguntó malhumorado. «Pues nada», contestó Nahue riendo. «Solo miro a un pequeño hipocampo, algo maltrecho y muy mal hablado, al que una ola enterró de cola en la arena». «¡Malvado pingüino! Deja de reírte y sácame de aquí». Se enfureció aún más el caballito de mar. «Epa», respondió Nahue, «¿dónde aprendiste modales? ¿Nadie te ha enseñado a pedir las cosas con gentileza? Yo no tengo la culpa de que haya llegado hasta mis patas rodando como un erizo». «Perdone usted, don Pingüino», merodeó ahora el caballito de mar, «es que estas cosas no me ocurren con frecuencia. Sepa que yo venía a caballo de esa enorme ola. ¿Cómo es que se dice ahora? Remontando olas. Eso porque desde chiquito yo he querido ser surfista. Practico y cada vez lo hago mejor, pero a veces se me ocurren estas cosas y no me gusta que me vean caer de cola. Por favor, ¿me ayudaría usted a salir de aquí?» «Bueno, caballito de mar, pues te diré que no eres nada original. ¿A quién le gusta que lo vean fracasar?», sonrió Nahue. «Pero veo que eres rápido para aprender modales, lo cual también es un mérito». Y empujándolo con cuidado con sus aletas, lo desenterró y lo sacudió un poco para sacarle la arena ante las quejas del hipocampo, ya que el pingüino lo sacudía un poco más fuerte de lo necesario. «¿Te enjuago un poco en el mar?». «Sí, por favor, pero vamos, don Pingüino, que usted tampoco estará muy contento. ¿Por qué no nadamos juntos un rato?», invitó el caballito ansioso de hacer las paces. «Siempre y cuando no me llames más don Pingüino», rió Nahue divertido. Así se zambulleron juntos en el mar y cabalgaron sobre las olas espumosas y brillantes de plancton. Luego, fatigados, flotaron de espaldas en el agua, entrecerrando los ojos y distendiéndose a sus anchas. «Cuéntame de ti, Nahue», explicó el caballito de mar. «¿Qué es lo que te entristece?». Así, de cara a un sol que ascendía jugueteando entre nubecitas viajeras, Nahue le contó su historia, desde su partida del Roquedal hasta su reciente aventura con las tortugas marinas. El pequeño hipocampo escuchó atentamente y luego opinó. «Has descubierto que lo que encuentras viajando son nuevas experiencias, pero no esa libertad con la que sueñas. Además, extrañas los amores que has tenido que ir dejando por el camino». Nahue lo miró asombrado. «¿Cómo sabes tanto tú?». «Porque yo también tengo mi historia», dijo el caballito de mar. «He sido caballito de tiro, montura de bellas sirenas y hasta caballo de un ejército de medusas. Pero de allí deserté, porque detesto la disciplina, y desde entonces ando por mi cuenta haciendo lo que me gusta. Conozco mucho de la vida y he aprendido que los pingüinos no saben vivir solos. Por más aventureros que sean, son un poco como los árboles». «¿Qué es un árbol?», preguntó Nahue, siempre curioso. «¿Cómo te explico? Un árbol es como una esponja de esas que encuentras en el mar, pegadas a las rocas, pero mucho más grande, y tiene raíces que se entierran en el suelo profundamente por donde se nutren». «¿Y por qué dices tú que los pingüinos somos como los árboles si nosotros no tenemos raíces?», insistió Nahue, quien, como ya sabemos, siempre indagaba hasta el fondo de las cosas. «Las raíces de los pingüinos son el amor al grupo que los rodea y a la tierra donde nacieron. Eso los amarra a un lugar y aunque viajen y busquen aventuras, tarde o temprano la raíz los reclama, porque la necesitan para nutrirse. Por eso es que yo me estoy sintiendo cada vez más solo y triste», murmuró Nahue. «Por eso», reafirmó el sabiondo caballito de mar. «Entonces volveré al Roquedal, a Isa y a mis amigos, antes de que ya sea muy tarde y se olviden de mí.
Al diablo con las aventuras, decidió Nahue, quien no se atemorizaba ante nada. Vaya, vaya, sonrió el caballito de mar. Y a mí me decías mal hablado, pero sabes, me has caído muy bien, y te debo el favor de haberme rescatado de la arena. Si quieres te acompaño un trecho hasta que el agua empiece a helarse, porque el frío ya no es de mi agrado. Y así partieron Nahue y el hipocampo, charlando amistosamente y remontando alguna ola. En su travesía, algún tiempo después, pasaron por la playa donde Nahue había conocido a su amiga, la muchacha bella. Allí el pingüino quiso detenerse, aunque no esperaba encontrarla porque había aprendido que los humanos son muy andariegos. Nahue caminó por la playa de blancas arenas que nuevamente se hallaba desierta, recordando a su amiga mientras el caballito practicaba surf en las olas de la orilla. Al cabo de algunos días, ya perdida toda esperanza, decidió conservar el recuerdo de su amistad muy dentro de su corazón y partir nuevamente rumbo al sur. Capítulo 5. Al sur, siempre hacia el sur, mucho tiempo transcurrió y aunque no podían medirlo en hojas de almanaque, Nahue fue creciendo hasta comenzar a transformarse en un pingüino adulto. El caballito de mar, en cambio, permanecía incambiado, como si las edades no transcurrieran para él. Muchas peripecias pasaron juntos y eso afianzó una amistad que algún día se pondría a prueba. Una tarde, oscureció antes de tiempo y unas nubes gordas se recostaron sobre el horizonte. Las aguas se estiraron lisas en engañosa calma, teñidas de un color gris plomo. Llegó la noche y las estrellas no aparecieron. En su lugar, una telaraña de luces surcaba el cielo azul y anaranjado. Nahue y el caballito nadaban buscando un lugar donde protegerse. Cuando el mar empezó a agitarse, buscaron las corrientes favorables y se dejaron llevar. A pesar de eso, llegó un momento en que nadar resultaba imposible. El techo de nubes pareció desgarrarse en llamaradas y la lluvia se desplomó como un torrente. El mar se encabritaba enloquecido. Como un gigante colérico avanzaba y retrocedía, azotando la costa con sus olas altas como casas. Dejándose arrastrar por una de ellas, Nahue y el pequeño hipocampo pudieron acercarse a la costa. Nadaban a toda velocidad los últimos metros que los separaban de la arena cuando Nahue sintió que algo se enredaba en sus patas impidiéndole el movimiento. Era una red. Y allí quedó atrapado y aterido, con la tormenta golpeando con toda su furia alrededor, expuesto al viento y la marejada. Aunque jamás había sentido miedo de nada, esta vez temió por su vida, y por la de su amigo, porque el pequeño hipocampo, aún libre, se negaba a abandonarlo. A pesar de su escasa experiencia, Nahue se dio cuenta de que la trampa era obra de los hombres, y supuso que cuando cesara la tormenta llegarían para verificar su caza. Fue una noche interminable. Al llegar la mañana, ya amainando la tormenta, Nahue logró convencer al caballito de mar que pasara lo que pasara, se mantendría oculto porque así podría ir a buscar ayuda. Cuando el día abrió por completo, el sol remontó en un cielo profundo y divisaron una orilla bordeada de frondosos árboles, muchos de ellos cargados de frutos rojos. A pesar de la situación, Nahue se maravilló ante tal despliegue de color. Lo que no vio fueron los numerosos ojitos que lo espiaban, hasta que, coordinados por una señal misteriosa, muchos niños aparecieron y lo rodearon, emitiendo pequeños gritos y sonidos que Nahue no entendió. Lo desenredaron de la maraña que era la red y lo ubicaron en una jaula de gruesos barrotes de madera. Allí, en lo llanito, donde las olas se deshacen en risa de espuma. Los niños bailaban alrededor felices por la captura de tan extraño pájaro. Luego llegaron los mayores, que también hablaban un idioma incomprensible para él. Por los gestos, Nahue comprendió que no parecían satisfechos de haber cazado un pingüino. Señalaron el mar indicando que lo dejaran ir, pero los niños se negaron y le ofrecieron bocadillos a través de los barrotes, que Nahue rechazó. Pronto los mayores se desinteresaron de él, y solo los niños quedaron observándolo. Muchos trataron de acariciarlo, pero Nahue los repelía a picotazos. Y es que se sentía prisionero y furioso.
Veía nadar a su alrededor al pequeño caballito de mar que se mantenía oculto bajo las aguas, impotente ante el espectáculo de su amigo preso. Así transcurrieron varios días, y el plumaje de Nahue se fue tornando mustio por efecto del sol ardiente, que como es sabido hace mucho mal a los pingüinos, y por la tristeza del cautiverio. Por las noches conversaban con su amigo el caballito, quien ideaba planes para salvarlo, a cual más descabellado, pero lograban dormirse soñando con el roquedal y la auténtica libertad en la que había gozado hasta ahora. Se reprochaba no haberse dado cuenta de que había sido tan libre que hasta pudo abandonarlo cuando quiso hacerlo, y ahora deseaba tan ardientemente volver. Durante el día pasaba la mayor parte de las horas solo, porque los niños poco a poco fueron aburriéndose y perdiendo el entusiasmo, y ya ni le llevaban comida. Si no fuera por su amigo, Nahue podría hasta haber muerto de hambre. Pero leal caballito, paciente y tenaz, se echaba a nadar mar adentro y capturando los pececitos más sabrosos que encontraba, los acarreaba hasta el pingüino. En una de sus muchas excursiones por la costa cercana descansaba extenuado entre unas rocas recubierto de verdes líquenes cuando una vocecita le susurró al oído. ¿Te sientes mal, caballito? ¿Puedo ayudarte? Sobresaltado, el hipocampo giró en redondo para encontrarse con unos ojos bondadosos que lo observaban atento. Tras los ojos seguía un largo cuello y más atrás aún una enorme caparazón de tortuga. Algo más tranquilo, el pequeño hipocampo se enjugó unas lágrimas, pues estaba muy dolido viendo cómo su amigo moría poco a poco en su jaula, y su corazón se llenó de confianza ante esos ojos amables que lo invitaban a contar su pena. «Es por mi amigo el pingüino», comenzó, pero se interrumpió de inmediato al ver la expresión de los ojos de la tortuga. «¿Tienes un amigo pingüino?», preguntó muy seria. «Yo quiero mucho a los pingüinos, ¿sabes? Cuando yo era muy pequeña, recién nacida, un pingüino joven me salvó la vida». «¿Tú eres acaso?», se atragantó el caballito. «Nahue me contó una aventura donde también se grabó en la memoria por todo lo que aprendió ese día». «Nahue», exclamó la tortuga. «Así se llamaba, es cierto. Yo era muy pequeña, pero recuerdo ese nombre porque cuando entré al agua me quedé cerca de la orilla y desde allí escuché a mi madre que le hablaba». «¿Y ahora están aprietos? Pues tendré oportunidad de agradecerle lo que hizo por mí». Feliz ante la inesperada ayuda que se le ofrecía, el caballito de mar decidió esperar la noche para actuar. Apenas se desgranó el sol enorme y naranja tras la línea azul del mar, ambos nadaron hasta la jaula de Nahue. El pequeño hipocampo debía reclamar a cada rato a la tortuga que lo esperara porque en su entusiasmo ella se apuraba cada vez más. Poderosa y decidida, se desplazaba por las aguas y a su paso iba dejando una estela de espuma. Peces, algas, medusas, todos se hacían a un lado porque pocas cosas impresionan tanto como una gran tortuga marina enojada. Cuando llegaron, ya era de noche y Nahue dormitaba. La tortuga casi no lo reconoció de tan desteñido que tenía su plumaje. Pero cuando abrió los ojos y sus miradas se encontraron, el tiempo retrocedió de golpe y voló hacia aquella orilla donde cierta vez un joven pingüino, en un gesto noble y generoso, protegió con su cuerpo a una indefensa tortuguita. La tortuga sonrió un instante y sin más, con toda la fuerza que da la gratitud, embistió contra la jaula. 1, 2, 3 veces la madera crujió y se quebró, dejando un hueco por donde salió Nahue débil y tambaleante. Sin decir palabra, ella lo empujó suavemente con la cabeza invitándolo a subir a la caparazón y a su lado se trepó el caballito y así partieron los tres en busca de parajes más seguros. Capítulo 6. Nadando con decisión y destreza, la tortuga los condujo hacia una de las islas secretas. Al llegar a la costa depositó a Nahue cuidadosamente sobre la arena y con su boca fue acarreando hojas y helechos tiernos para improvisar un lecho donde él se tendió exhausto. Allí permaneció Nahue muchos días y otras tantas noches mientras la fiel tortuga lo cuidaba y lo alimentaba. Al cabo de un tiempo comenzó a incorporarse para observar el paisaje que lo rodeaba y descubrir que se hallaba ante un diminuto paraíso. A sus pies, el mar se estiraba en una caricia azul y somnolienta sobre la arena de la playa. Un denso follaje se entretejía alrededor, salpicando por el colorido de las flores que matizaban el verde luminoso, un aroma de frutos endulzando el aire. La bondadosa tortuga no podía haber hallado un lugar mejor para que Nahue se recuperara.
Cuando estuvo suficientemente fuerte, salió a nadar con el caballito, quien, feliz de ver a su amigo curado, le hacía piruetas dentro del agua, cabalgando, galopando, trotando y todas esas cosas que hacen los caballitos cuando están contentos. En su alegría hasta intentó relinchar, pero como estaba dentro del agua solo le salieron burbujitas redondas que él mismo explotó divertido con su nariz. Así reían y jugaban mientras la tortuga los observaba desde la orilla. Todo ese consuelo que la amistad proporciona ayudó a Nahue a fortalecerse. Su plumaje volvió a resplandecer como antaño y sus ojos recuperaron el brillo curioso de días más felices. Pero, aunque su aspecto era el mismo de antes, su corazón había cambiado. Por eso, cuando estuvo en condiciones de ponerse en marcha, anunció a sus amigos que reemprendería el viaje hacia el Roquedal. Fue así que una noche de luna llena, los tres amigos sellaron un pacto de amistad y cada uno partió en busca de su propio camino. Nuevamente solo, Nahue nadó y nadó hacia el sur, veloz y esperanzado. Pronto las aguas comenzaron a enfriarse y aparecieron los primeros glaciares y témpanos en los paisajes blancos. Unos albatros que sobrevolaban las aguas anunciaron la cercanía del Roquedal. Cuando finalmente lo divisó, Nahue detuvo la marcha y allí permaneció flotando, el corazón latiendo con fuerza. Ante sus ojos se levantaban las enormes rocas negras que lo vieron nacer y donde aún quizás lo esperaran sus hermanos y el amor de Isa, su pingüina. Agitó con fuerza sus aletas y las imaginó crecer hasta transformarse en grandes alas que se desplegaban al viento gélido del sur. Con ellas voló en su fantasía hacia un lugar secreto, muy adentro suyo, donde siempre había anidado su tan anhelada libertad. Entonces, con el ímpetu de la ilusión, lanzó al aire el agudo canto de su especie y se impulsó en el agua hacia adelante. Y este cuento, Las alas de Nahue, el pájaro bobo, de Wendy Fraga, narrado por Waldemar Fontes, ha terminado. Esto fue Palabras de Paso, un programa preparado por el Grupo Cultural Artes Entre Columnas, con el apoyo del Centro de Formación José Artigas, desde la ciudad de Las Piedras, en el departamento de Canelones, Uruguay. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, búscanos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Artes Entre Columnas.